¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Espero que estén muy bien. Ya iniciando semana. Nuevamente. Se habrán percatado de dos cosas en este fin de semana. La primera y la segunda. La primera de ellas, no les tuve el promedio todavía para el SAES. Si se habrán percatado. Necesito jugar todavía un poquito con esos porcentajes para que salgan lo mejor posible, pero sí tienen todas las evaluaciones de lo que hemos hecho hasta este momento y como les comentaba, iba a tomar en cuenta los últimos 3 trabajos de interfazado más los laboratorios, que son 2 prácticas, para poder sacar su promedio. Por otro lado, cada uno de ustedes observa su calificación la calificación de los trabajos con los comentarios correspondientes por separado. Sin embargo, algunos de ustedes justamente se habrán percatado que algunas calificaciones, por ejemplo, en laboratorio, no eran las mejores posibles o en teoría algo pasó. La ventaja de teoría es que se puede comentar en la mayoría de los trabajos. En laboratorio no es tan fácil porque son simulaciones y se toman en cuenta tanto las simulaciones como los reportes de práctica. La mayoría de ustedes está en parejas. Entonces, con respecto a todo esto, les voy a comentar algunas cosas, algunas cuestiones. Primero, con respecto a la parte teórica, a la parte de los ejercicios de interfazados y de tablas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no es tan fácil estarse manejando pues así como lo estamos haciendo. Yo puedo estar en el entendido todo el tiempo, que me están escuchando, me están entendiendo, lo que se necesite lo están anotando, etcétera, etcétera. Y que por otro lado, consultan continuamente el tablón si es que hay alguna novedad. Por ejemplo, hay cosas que ahí se han quedado desde el principio y por lo tanto yo estoy en el entendido de que si lo están consultando, se entiende, no tienen problemas. Todo esto va por lo siguiente. Aún a segundo departamental y aún con lo que sucedió en el primer departamental, y les comenté, eso es lo que me deja pensando, que aún con todo y se los haya comentado, sigue habiendo personas que no respetan el formato en el que me entregan sus documentos. No los respetan y créanme que es bastante complejo hecho de esa manera. Aunque ustedes agreguen una palabra más, tal vez para que ustedes se guíen, para darme a entender a qué se está refiriendo. No. La estructura que tiene Classroom da para que, aunque ustedes no le pongan la indicación, otra palabra adelante como indicación, Classroom sabe que si lo están entregando para esta tarea, es justamente, por ejemplo, de interfazado o es justamente de tabla. Entonces, por un lado, traten de respetar el formato. Yo voy a tener que tomar una resolución con respecto a eso. En algunas cuestiones, justamente por eso bajó la calificación en algunos de ustedes, porque no respetaron el formato. Y yo sé que varios de ustedes pueden decirme simplemente capricho del profesor que tenga que ser en este formato y aunque tenga 3 grupos, pues de tantos alumnos, pues a mí qué, de todas maneras es su trabajo, no sé, pueden pensar incluso cosas así. Pero yo les comento algo, les aseguro, eso se los puedo garantizar, que esto que no están haciendo, varias de las cosas que ahorita no están haciendo como indicaciones, les prometo que cuando estén ya trabajando, se los prometo que van a respetar eso y más, aunque les parezca absurdo, de parte de su jefe, de parte del jefe de su jefe, lo que sea.
Se los prometo que lo van a seguir, que lo van a respetar. Entonces, se los comento porque tiene una razón de ser, como ya les he dicho en otras ocasiones, respetar algunas cuestiones, como por ejemplo formatos de los documentos, como por ejemplo versiones de software, como por ejemplo muchas cuestiones así, ¿sí? La forma en la que se entrega, el tiempo en el que se entrega, etcétera, 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 ¿sí? Insisto, yo estoy un poquito más orientado a lo que ustedes van a encontrar en el mercado laboral porque estuve ahí y en muchas de las ocasiones esos aspectos de tiempo y forma cuentan mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, por favor, traten de respetar ese tipo de cuestiones. Algunos, por ejemplo, en laboratorio, me respetaban el formato de el reporte de práctica, el informe o reporte, pero de la simulación ya no lo respetaban, le ponían simulación y ahí encuéntrenle, o le ponían práctica 3 y ahí encuéntrenle, cuestiones así, ¿sí? Recuerden que para poder evaluar algo, por ejemplo, si es una simulación, yo tengo que bajarla primero, no la puedo simular ahí mismo, tengo que bajarla. Y si la bajo y no tiene el nombre, no es tan fácil ubicarlo posteriormente. Esa es una de las razones. Bueno, voy a ir un paso más allá, digo, pues, ¿qué más puedo hacer? Un paso más allá será que para el tercer departamental, con respecto a formatos de práctica, con respecto a formatos de reporte, si no se respetan, aunque lo demás esté muy bien, bien bonito y demás, no se los podré tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, para tratar de respetar ello, ¿sí? Y como comento, ahorita yo estoy hablando, no estoy 100% seguro de que todo el mundo esté escuchando y esté entendiendo lo que estoy comentando, ¿no? Digamos, hasta cierto punto eso es parte de lo que a algunos profesores no nos gusta. Sí, estoy hablando, pero pues la verdad no veo más que fotos, entonces en un momento dado no sé si se está entendiendo, tomando en cuenta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Eso es con respecto a formato de manera general. Les voy a compartir primero el documento con respecto a tablas, al ejercicio de tablas que se hizo. Permítanme. Ok. Primero. Están viendo en pantalla el documento, jóvenes, ¿sí? ¿Ya se ve? Sí, Sí, se ve. profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Este es el original, ¿cierto? Este es el documento original, el documento, háganme caso. El código original, donde parte de lo que les comentaba, que antes de que ustedes lo hicieran, fue todo esto que tenemos al principio, son datos. Ese es lo primero, es decir, el código no se encuentra en esta parte. O sea, estos hexadecimales no son código. Hubo quien me mandó justamente ese ejercicio poniendo aquí el mnemónico como si fuera instrucción y comentaba, no son instrucciones, lo cual me indicaba a mí que no se entendió adecuadamente. 2. Si ustedes checan, aquí nosotros tenemos que comienza en la 2000. Comienza en la 2000 y tiene un significado para muchas cuestiones. Lo primero, ¿se acuerdan ustedes qué hacían estas 4 líneas de hexadecimal que tenemos? Sirve para configurar puertos. Yo estoy cargando el registro A con 01, para esto sirven estas 2 líneas, y con D3 lo saco al puerto 20. Si estoy usando out, ¿en qué está, jóvenes?
entrada, salida aislada o mapeo de memoria. Entrada, salida aislada. Entrada, salida aislada. Hubo quienes me hicieron la modificación poniendo a partir de aquí y todo lo demás en mapeo de memoria, es decir, en lugar de utilizar out 20, utilizaban o ponían STA 2000. ¿Están de acuerdo que si eso yo tratara de simularlo, no podría? Porque no funciona con mapeo de memoria en el software que hemos estado manejando. Entonces, eso obviamente les bajó la calificación a algunos, insisto. No sé por qué utilizaron mapeo de memoria, y no fueron uno, dos, fueron varios. Es entrada, salida aislada. Pero lo primero que les comentaba, si ustedes checaron lo que les puse en lo del ejercicio de tablas, les puse, aparte de el original, y así como lo tienen aquí, el mnemónico adelante, o sea, prácticamente ya todo, ahí les pedí dos cosas. ¿Qué les pedí? Les pedí que generaran el diagrama de flujo de ese original, del original, para que ustedes vieran cómo se observaba la estructura completa. Lo segundo que les pedí fue que modificaran el código original de manera que lo pudieran meter al simulador y, valga la redundancia, simularlo, ¿cierto? Si usaron mapeo de memoria, no podían simularlo, porque ese software está hecho para utilizarse con in y out, es decir, entrada, salida aislada. El primer aspecto que había que modificar era, aquí no íbamos a comenzar en la 2000, ¿verdad? Íbamos a comenzar en la 0000 y de ahí en adelante. Segundo aspecto a modificar es que estas 4 líneas no iban a aparecer ya. ¿Por qué ya no iban a aparecer? Porque en el software de simulación no necesitan configurar puertos y estas 4 líneas sirven para configurar puertos. Y estaba así explicitado. Es más, les puse material de apoyo en donde, a ver, estas líneas no van porque son configuración. O sea, les di pues prácticamente todo, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí, algunos me ponían, y estaba perfecto, MVIH 00, MVIL 00. Perfecto. Perfecto si yo ponía 81, 42, 24, 18, 24, 42, 81, comenzando desde la 0000, 0001, 0002, etcétera, etcétera. Porque entonces estaba apuntando al primer dato, que estaba en la 0000. Pero algunos no me pusieron esta parte y comenzaron esto desde aquí. Justamente por eso, al simularlo, no se observaba una X, porque estaba apuntando al mismo código, estaba apuntando a 26. Entonces se observaba un LED prendido aquí y 2 LEDs prendidos acá, y no sabían por qué, y luego caracteres extraños, porque en realidad lo que estaba haciendo era apuntar al mismo código, sacar este código de acá, no los datos, sacar este código de acá, y era lo que mostraba en el puerto. Peor, nunca se detenía. Entonces, ese fue otro de los fallos que tuvieron. La mayoría entendió bien que en lugar de utilizar el puerto 21, utilizaba el puerto 3. Eso estaba perfecto. Pero están de acuerdo que si aquí no ponían los datos y apuntaban al mismo código, lo que iba a salir por ese puerto 3 iban a salir caracteres extraños. Pero ahí viene la otra. Ok. Hay quienes me pusieron o me enviaron, hubo diversidades, me enviaron el diagrama de flujo del original y me enviaron el código, pero no me enviaron la simulación. Algunos no lo pudieron simular porque les comentaba,
lo hicieron en mapeo de memoria, y en mapeo de memoria no se puede simular ahí, solamente en entrada-salida aislada. Ese fue otro de los fallos que tuvieron. Y así, hubo diversidades. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar este otro. Permítanme. Este era el modificado. ¿Qué es lo primero que observan en el modificado? 1. Comienza desde la 0000, como les decía, y aparecen los 8 datos. Hubo alguien que me puso solamente 3 datos. ¿Por qué razón 3 datos? No lo sé, lo desconozco. Pero tienen que ir los 8 datos para que se observe esto justamente. ¿De acuerdo? Número 2, como les decía, si yo hago que H y L apunta a 00 y antes puse esos datos, entonces sí lo que voy a sacar va a ser 81, después 42, después 24, etcétera, 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 etcétera. Ok. Otra de las modificaciones es out3. ¿Qué pasa si yo sí lo meto al simulador? Pero pongo las capturas de pantalla sin los puertos, sin los LEDs, perdón. Pues la verdad, observar los registros no me dice nada. Observar el registro A no me dice nada. Debí haber sacado pues los puertos, los LEDs en el puerto para observar justamente esto. Les voy a enviar este archivito. Quiero que chequen ustedes. Lo primero que se modificó. Aguántenme tantito porque ya llegó la basura y se escucha por allá. No me deja oír lo que digo. Ok. Esta parte ya dijimos que era una de las primeras modificaciones porque apuntaba a la 0000, es decir, al primer dato. Pero otra de las modificaciones era con cada uno, y esas eran las modificaciones a las que me refería. Las direcciones de salto, por ejemplo. JNZ, el primero, ya apuntaba a la 00012, porque si yo quitaba la parte de configuración y luego comenzaba en la 000 y todo ese rollo, pues justamente estas direcciones se modificaban. Este JNZ, este otro JNZ, este otro JNZ, este JMP. Cada uno de ellos modificaba su dirección. Y varios de ustedes no lo entendieron así. Entonces, si ustedes observan esto que les estoy mostrando, realmente estaba muy sencillo, porque ya les daba todo lo que tenían que modificar. Les daba absolutamente todo lo que tenían que modificar. ¿Por qué les pedí que sacaran el diagrama de flujo del original? Para que vieran justamente la estructura. En la modificación, esa estructura ¿se modificaba? No, la estructura era la misma. ¿Qué es lo que se modificaba? En el diagrama de flujo incluso yo podía quitar la parte de configuración, pero todo lo demás permanecía igualito. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí estamos bien. Les voy a mostrar otro más, solamente como un ejemplo de lo que se puede hacer. Este no es algo que hayamos hecho simulado, pero por ejemplo, ya lo hicimos, así lo hicieron ustedes a manita, que copia 3 direcciones de un lugar a otro lugar, de una parte a otra parte. ¿Qué pasa si eso lo quisiera simulado? Esto que tenemos aquí, que es el código, se los puedo pasar. Si yo le pongo .org 0000 y con el simulador o desde el simulador lo jalo,
todo ese código solito lo va a poner desde la 0000, así solito. Con el programa que les acabo de comentar, el programa modificado, si yo ponía los datos, yo podía poner los datos, así como los poníamos ahí, y luego le ponía .org 0000, solito copiaba los datos y el código. Ya nada más necesitaba decirle, a ver, esta corrida no la vas a iniciar en la 0000. Le daba botón derecho desde la línea que quería que iniciara y le decía, corre desde aquí. Pude haberlo hecho de manera distinta. Yo le decía, sin poner los datos, mete este código desde el .org 0008 y los metía. Y luego yo a manita metía los datos al principio. Y ya, así podía correrse, hacerse. ¿Sale? Bueno, más allá de cómo ustedes lo corrieron, de si lo sabían, si no, porque a lo mejor no lo vimos tan profundamente o lo que sea, lo que sí es que la modificación, si hubieran sido capaces de correrla perfectamente, toda esa modificación, de correrla, háganme caso, de hacerla, ¿de acuerdo? Ok. Vámonos ahora al laboratorio. Laboratorio, insisto, se compone de dos partes. En la parte de la propia práctica, que ahorita es con simulación, y pues seguramente así vamos a terminar nuestro semestre, a pura simulación, pues así como vemos las cosas. Y por otro lado el reporte. Pues les comento, en varios de los aspectos la simulación estaba, digamos, adecuada, pero para varios de ustedes los reportes, híjole, tenían muchos aspectos que tenemos que cuidar. Alguno de ustedes sí me gustaría que abriera su micrófono para que me contestara. Quiero oírlos a varios de ustedes. ¿Sí? Quisiera que me contestaran primero. ¿Quién les dio fundamentos de programación? Beatriz. Beatriz. Profesor Telles. ¿Telles? Arturo Telles. Arturo Telles. ¿Quién más? La profesora Marisol. ¿La profesora quién? Marisol. Marisol, ok. Ok, entonces hay diversos por lo que estoy viendo. Se los comento por lo siguiente. El aspecto principal de fundamentos de programación no es el lenguaje en sí mismo. Por eso, a veces cuando solamente se le pone énfasis al lenguaje y se olvida la lógica y los fundamentos como tal, pues vamos arrastrando algunos problemitas. Se los comento porque en fundamentos de programación uno de los aspectos principales que les enseñaban o les debieron haber enseñado, donde se debió haber puesto énfasis, es en la lógica y sus herramientas. La herramienta para poder ver ese paradigma estructurado era el lenguaje C, pero el objetivo principal no era el lenguaje C en sí mismo. Lo comento porque algunos sus diagramas de flujo incluso estaban un poquito curiosos. Hubo quien me ponía, por ejemplo, así, punteadito, 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 punteadito. No sé qué es eso, ¿no? La verdad, diagrama de flujo no lo es, ¿no? Otro, entrada por puerto, salida por puerto, ambos es entrada-salida y tiene su símbolo que no es el proceso, no es el rectangulito. Es un romboide, ¿se acuerdan ustedes? Y yo se los comenté que lo usáramos de manera general, esa entrada-salida, porque no íbamos a tener salida a pantalla. Esa entrada-salida es la que íbamos a utilizar justamente para puertos.
Alguien, bueno, otro. Por ejemplo, para decisiones, para preguntar si una bandera, la bandera de cero, se activó o no, es el rombito. Y algunos me pusieron el cuadradito. Cuadradito es proceso. Y bueno, son cuestiones de ese tipo. Otra, me ponían el rombito para decisión, pero no me ponían cuál era el sí y cuál era el no. Otro, por ejemplo, si yo regresaba con una flechita, no regreso, por ejemplo, a un cuadrito de proceso. Si yo quiero que se haga a partir de ese cuadrito, pongo la flechita en la flechita que está anterior a ese cuadrito. Otro más. Supongamos que mi diagrama de flujo está grandote, ¿no? Y abarca en una sola hoja 2 partes. Lo que no se debe de hacer es cruzarlos, estar cruzando líneas. Eso no se debe de hacer. Para ello utilizo conectores. En medio de estas 2 partes de diagrama de flujo, en medio no debe de haber nada. Nada. Solamente conectores, hacia el A. Un circulito. Hacia el A, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo. Hubo varios fallitos en ese sentido. Ojalá se puedan ir corrigiendo. Y ahí les va la parte interesante hasta cierto punto. Ok. Alguien puede decir lo que estoy seguro desde primer semestre han dicho. ¿Para qué caramba me sirve un diagrama de flujo? Me lo pide porque, está bien. Se lo voy a entregar nada más porque lo está pidiendo. Y estoy seguro que desde primer semestre así lo pensaron. Y me suena lógico, porque cuando estaban a nivel bachillerato, si ustedes llevaban la misma área, no le ponían mucho énfasis a ello. ¿Por qué creen? Pues porque iban a salir como técnicos. Ustedes no iban a diseñar, solamente iban a meter código. Funcionaba, padre. No funcionaba, dile al ingeniero, ¿no? Pero ahora ustedes van a ser los ingenieros. Y si piensan que solamente es en el ambiente académico, que aquí Jesús García se pone de necio y, pues sí es que estamos en la escuela y por eso nos los piden, pero en el trabajo nunca lo vamos a usar y etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme decirles, jóvenes, que sobre todo en los tiempos que ahora viven ustedes y que van a vivir como egresados, que son distintos a los que vivíamos hace algunos años, se necesita todavía mucho más manejar el lenguaje de la ingeniería. Por ejemplo, cuando yo egresé, uno que otro podía ir a trabajar a alguna parte del mundo y tener interacción con otros ingenieros de otros lugares. Con ustedes ya no es así. Eso ya se abrió muchísimo más y pueden tener interacción aquí mismo, en una empresa en la que trabajen, con ingenieros alemanes, con ingenieros franceses, con ingenieros ingleses, por ejemplo. ¿Qué pasaría si les presentaran un ingeniero o su jefe fuera un ingeniero alemán? ¿Cuántos de nosotros hablamos, por ejemplo, alemán? No muchos. No muchos. Pero no se necesita para cuestiones como te voy a comunicar cómo funciona este programa. No le voy a pasar el código. Si está basado en paradigma estructurado, le paso el diagrama de flujo. ¿Qué pasa si si escriben código en Java, por ejemplo? No van a usar diagramas de flujo. Generalmente utilizan diagramas de clases. Y yo no sé si en su clase de programación orientada a objetos le pusieron énfasis a Java, por ejemplo, o le pusieron énfasis a ese lenguaje de ingeniería que me permite desarrollar también la lógica. ¿Saben qué es UML, por ejemplo? Sí, ok. Pues
UML es la herramienta para el paradigma orientado a objetos y es la forma en la que se van a comunicar con otros ingenieros, con la que van a comunicar resultados, con la que van a comunicar procesos. Y si piensan todavía que este es solamente en un ambiente académico, hoy o mañana les voy a poner un link a un video de... hay algunos sitios especializados para dar cursos en línea en el mundo o alrededor del mundo, y hay uno de ellos bastante bueno, en donde habla sobre los errores que cometen los programadores inexpertos. Y no se está refiriendo a un ambiente académico, se está refiriendo a un ambiente de trabajo. Y curiosamente uno de los primeros errores que cometen los programadores principiantes es centrarse en el lenguaje más que en las herramientas del desarrollo de lógica. Y de verdad, no se lo estoy diciendo yo, les voy a pasar el link y es de una persona cuya empresa da cursos alrededor del mundo. ¿Sí? Entonces, créanme, no es simplemente por necedad mía. ¿Sí? Otra. Hubo quienes en el laboratorio eran en la práctica introductoria 2A, eran alrededor de 4 programas. Por alguna razón solamente me entregaron una de esas. Pues obviamente no se las podía tomar el laboratorio completo porque solamente me están entregando reporte de una, simulación de una, y las demás no sé qué sucedió, por ejemplo. Por último, y eso sí cuiden, ok, algunos no me pusieron portada, está bien, usan un formato sencillo, parte superior me ponen los datos de los integrantes, grupo, etcétera, 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 está bien, si quieren seguir haciéndolo así, háganlo así, pero sí pongan los datos completos, porque hubo quienes me ponían el reporte, pero ahí no se escribían los nombres de los integrantes. O hubo quien me entregó un reporte y solamente puso su nombre. ¿Sí? Cuando yo estoy en el laboratorio, cuando estoy con ustedes, me doy cuenta quiénes están trabajando en equipo y quién sí trabaja y quién no. Pero a distancia, la verdad es que yo solamente puedo fiarme si lo trabajaron o no en equipo, de acuerdo con lo que ustedes me entreguen. Si en lo que ustedes me entregan no me ponen los 2 integrantes y lo trabajaron los 2, salud Betty, salud, si no me ponen los 2 y me ponen uno, yo entenderé que solamente fue uno quien lo trabajó. Yo no puedo decidir si de verdad fueron los 2 o no, decirle al compañero, oye, ¿por qué no pusiste al otro? No, pues es la información que yo tengo. Entonces, fueron varios aspectos en este sentido, ¿sí? Que hay que cuidar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Solamente un comentario más en este sentido. Ya pasamos a otra cosa. Generalmente yo recibo sus reportes, sus trabajos en cualquiera de los formatos de Word, de PDF, de imagen, etcétera, etcétera. Pero sí se me está dificultando mucho ponerles cualquier cosa cuando es Word. Entonces, ahí sí yo creo que sí les voy a pedir que por favor me los envíen mejor en PDF o imagen, porque en PDF o imagen sí les puedo poner el comentario ahí mismo, enmarco y les pongo el comentario. Entonces, de esa manera ustedes saben exactamente en qué se falló, en qué no, qué pudo haber estado bien, todo lo demás. ¿Sí? Entonces sí les pediría que fuera o PDF o imagen. Y vamos a, por ahora, tratar de evitar el Word.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien algún comentario en ese sentido? ¿No? Ah, ok. El otro. A ver, una pregunta. Cuando ustedes ingresaron a su clase de organización de computadoras, les pidió sus apellidos y su nombre y les marcaba campos distintos para apellidos que para nombre. Y algunos, no sé por qué lo pusieron al revés o no sé exactamente cómo pusieron la información. Híjole, y con algunos de ustedes, pues sí hay un cierto relajo. Se los comento por lo siguiente, en esta ocasión hubo varios ejercicios. Entonces dije, bueno, Classroom me da la opción de bajar las calificaciones, me las pone en orden alfabético y no se pudo. Me desesperé porque es un relajo. Para algunos comienza con nombre, para otros comienza con apellido. Alguien, por alguna razón, me cambió el orden de sus apellidos. Por ejemplo, yo soy García Ruiz, es como si hubieran puesto Ruiz García, pues no lo encontraba. Entonces, bueno, fue un relajo, ¿sí? Entonces, pues ahí para que lo chequen también y si lo pueden modificar, pues se los agradecería. ¿Sale? ¿Ok? ¿No hay dudas? Ok. Si no hay ningún otro comentario, pues vamos a continuar con algunas, con lo de la clase. Yo hoy en la tarde tengo sus promedios para poder subirlos al SAES. E insisto, si hay algún comentario, pues todavía tenemos el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Sí? Ok. Vamos a compartir lo siguiente. Ok. Como hace prácticamente una semana no retomamos esto, nuevamente, nada más para que vean cuál es la secuencia que hemos estado siguiendo. En esta presentación comenzamos con el motherboard, que es la tarjeta madre, es uno de los elementos principales, se contiene todo, comunica todo y es la responsable de saber hasta dónde un sistema computacional puede llegar o no. Hay características que se deberán de tomar en cuenta, como las que observamos en pantalla, y uno de los primeros aspectos que se observa de la tarjeta madre son los aspectos físicos, tamaños, formas, distribución, etcétera, etcétera, con los que nos encontramos aquí, comenzando por la AT, formato AT, y terminando en esta presentación con la BTX. Yo les comenté que como tarea, no para entregar, pero sería bueno que ustedes la investigaran, ustedes investigaran justamente las características del formato D de dedo, T de tío, X, DTX, que es con el que actualmente se está manejando. Aquí observamos las características en rojo, las que no son características adecuadas, y en negro, las que son correctas. Distribuciones, igual para la ATX, se mejoraron muchas cosas como ustedes observan, y ahí está la distribución. El formato LPX fue otra vez un bache en el camino porque tenía varios aspectos nada buenos que con la NLX se corrigieron. BTX además comienza a incluir conjunciones de hardware-software con la parte de administración de alimentación, comentábamos. Posterior a ello vimos los módulos de los cuales se compone un sistema computacional y la interconexión entre ellos. Hablábamos del bus del sistema, que es prácticamente la base de velocidades en todos los sistemas computacionales. Permítanme un momentito, jóvenes. Aguántenme un momentito.
Ya estoy de regreso. Ok, perdón, jóvenes. Seguía comentando. Con respecto al bus de sistema, es el elemento principal para referenciar las velocidades en un sistema computacional, porque las velocidades múltiplos y submúltiplos son con respecto a este bus del sistema que realmente sale del microprocesador. Pero recuerdan ustedes que parte de lo que vimos es que un microprocesador dentro puede correr, por ejemplo, 2 veces la velocidad. Cuando decimos 2 veces la velocidad de lo que corre afuera, se refiere a 2 veces la velocidad del bus del sistema, por ejemplo. Cuestiones así. Aquí vimos las características del mismo. Hablamos de la jerarquía de buses múltiples. Comentamos que prácticamente ningún sistema computacional actual se basa solamente en el bus del sistema, sino genera múltiples buses dependiendo de la velocidad con la que le va a hablar el micro hacia lo que hay alrededor. Y en ese sentido tenemos ahora bus de sistema y buses de expansión, donde los buses de expansión son generalmente más lentos que el bus del sistema, pero dependen de la velocidad que tenga este. ¿Cómo se generan? A través de un conjunto de chips, decíamos, llamados chipset, y con eso se produce la jerarquía de buses múltiples. ¿Para qué sirve el chipset? Decíamos, para generar buses de expansión y para comunicar los diferentes buses que hay en un sistema. Por otro lado, veíamos que para generar esos buses de expansión se deben de tomar en cuenta varios elementos que se le llaman elementos de diseño, y los vimos: tipo, método de arbitraje, temporización, anchura de bus, y los explicamos con respecto al tipo, dedicado, multiplexado, el método de arbitraje centralizado, distribuido, el tipo de temporización que iba a tener, si iba a ser un bus síncrono o asíncrono, la anchura de bus, si es de dirección o de datos, nos marcaba características específicas, y el tipo de transferencia que iba a hacer. Permítanme otra vez un momento, por favor. Perdón. Ok. Veíamos justamente cómo los diagramas de estado nos marcaban las características que comentábamos hace un momento y parte de la explicación que se tenía. Hablamos posteriormente, de cómo se comunicaba ese microprocesador con los elementos que estaban hacia afuera. Esos elementos que estaban afuera se les llama periféricos porque están en la periferia y generalmente tienen comunicación con el ser humano o incluso con otras máquinas. Y la forma de comunicarlo es a través de 2 elementos intermedios. Cerca del microprocesador se encuentran los módulos de entrada-salida. Cerca de ese periférico se encuentran los dispositivos de control de entrada-salida. Los módulos de entrada-salida son genéricos y orientados hacia el micro. Genéricos se refiere con que son más generales, no orientados a un periférico en particular, sino a muchos periféricos, a cualquiera en un momento dado. Pero en realidad es el que está más cercano al micro. Está más cercano al micro por su forma de lenguaje, su formato de datos, todo ello. Ese es el módulo de entrada-salida. Y comentábamos las funciones de ese módulo que tenemos aquí. Veíamos cómo a través de él se pueden generar múltiples interfaces para diferentes dispositivos de entrada-salida. Luego, los dispositivos externos, que son los dispositivos de control de periférico, ya son orientados específicamente a cada periférico. Los módulos de entrada-salida son generales, pero los dispositivos de control de periférico son específicos. Puede ser de interacción a humanos, con máquinas o de comunicación, y veíamos las características que tienen. Después de eso hablamos
en cómo el micro maneja cada uno de esos dispositivos de entrada-salida. Y existen 3 formas para comunicar lo que tenga que comunicar, para transferir datos del micro hacia esos dispositivos de entrada-salida o de los dispositivos de entrada-salida hacia el micro. Son 3 tipos: entrada-salida programada, entrada-salida mediante interrupciones y acceso directo a memoria. Comentábamos justamente cómo se lee esta tablita. Entrada-salida programada no tiene interrupciones y quien inicia, mantiene y termina todas las comunicaciones es el CPU. Entrada-salida mediante interrupciones sí usa interrupciones, pero aunque el dispositivo de entrada-salida puede iniciar la comunicación, quien está al pendiente de ella es el CPU. Quien la termina es el CPU. Y por último, el acceso directo a memoria usa también interrupciones, inicia el dispositivo de entrada-salida de la comunicación, el dispositivo de entrada-salida mantiene la comunicación y el dispositivo de entrada-salida termina la comunicación. Es decir, el CPU no interviene. Solamente le avisan y él libera el bus de datos direcciones, el bus del sistema. ¿De acuerdo? Y aquí lo explicamos de manera más específica. Cómo trabaja entrada-salida programada, quién lo inicia, quién lo mantiene, quién lo termina y cómo se da. Cuando se utilizan interrupciones, como hay 2 procesos. Uno, hardware, cuando le avisan al micro, el micro termina lo que está haciendo y cuando va a atender al dispositivo de entrada-salida, inicia el proceso de software, comentábamos. ¿Y cómo se da? Justamente. ¿Quién lo inicia? Generalmente el dispositivo de entrada-salida. Puede iniciarlo el CPU, pero generalmente es el dispositivo de entrada-salida. ¿Quién lo mantiene y lo termina? El CPU. Ese es el problema. Así es como trabaja. Puede haber interrupciones dentro de interrupciones. Comentábamos que cuando interrumpen al micro, lo primero es que tiene que identificar quién lo interrumpió y existen 4 maneras de poder hacerlo. Múltiples líneas de interrupción, la más sencilla, pero la que más recursos requiere. Consulta de software, software poll, es sencilla, digámoslo así, pero tardada, porque cuando interrumpen al micro, él voltea y le empieza a preguntar a cada uno. De aquí a que llega al que le preguntó, no está tan rápido. Daisy Chain se parece al anterior, pero recuerdan que es en cadena porque él le pregunta al primer dispositivo y de ahí en adelante todos los dispositivos se preguntan en cadenita entre ellos. El micro espera. Y por último, arbitraje de bus, que es el más vectorizada, que es el más utilizado, que a través de un vector, el propio dispositivo le dice al micro, oye, necesito que me atiendas, Jesús García. Ah, ya sé quién me habló, ¿no? ¿Quién me pudo haber hablado? Porque tiene un identificador. Comentábamos que quien generalmente se encarga de esto es un dispositivo que controla las interrupciones, en este caso, por ejemplo, el 8259. Y para poder administrar esas interrupciones lo puede hacer de 3 maneras distintas. El completamente anidado, el rotatorio y con máscara especial. Completamente anidado, ya se dan niveles de prioridad, ya están específicos los niveles de prioridad y por lo tanto se les atenderá de acuerdo a ese nivel de prioridad, comenzando desde el 0, que es el mayor. El rotatorio, si atendí primero al 5, después al 6, después al 7, en la siguiente, el primero que atendí se pasa hasta el último. Está rotando, por eso es rotatorio. Y con máscara especial, con prioridades se decide a quién se atiende y a quién no, pero no se les deshabilita, simplemente se les enmascara y se le quita la máscara a quien se va atendiendo en un momento dado. El acceso directo a memoria, que es en el que nos quedamos. ¿Sí fue así? Sí fue así, ¿verdad? Bueno, yo sé que todo esto que fue así es rápido, hasta les quité la respiración, era necesario para retomar otra vez lo que estábamos viendo y el por qué.
Ahora nos toca ver un poquito más profundamente el 3, que es el DMA, acceso directo a memoria. Prácticamente todos los dispositivos periféricos y de entrada-salida ya funcionan con DMA. No funcionan ni con entrada-salida programada, ni con interrupciones simples, sino a través de DMA. ¿Recuerdan qué hace DMA? Tiene interrupciones, interrumpen al micro, el micro libera el bus, pero el micro ya no se hace cargo de nada más. Directamente el dispositivo de entrada-salida se comunica con la memoria haciendo uso del recurso y no molesta al micro sino para decirle, ok, ya terminé, es todo. Pero no es el dispositivo de entrada-salida en específico quien le toca la puerta al micro, no. Es un dispositivo específico que administra el DMA para darle cabida a los dispositivos de entrada-salida. Es decir, es un dispositivo administrador de DMA, un dispositivo administrador de DMA. Aquí se especifica cuál podría ser la secuencia para poder hablarle al micro. Vamos a ver, este es el dispositivo controlador de DMA o administrador de DMA, como quieran llamarlo. ¿Sí? Aquí el aspecto más importante, aparte de las líneas de bus de datos y direcciones, están las líneas de control, porque esa lógica de control es la que permite que se le hable al micro, que se le hable al dispositivo, que libere, que no libere, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Primero les digo la manera general. El dispositivo de entrada-salida le dice al controlador de DMA, al módulo controlador de DMA, oye, quiero accesar a la memoria para traer algo, necesito algo de ahí. El controlador de DMA le pregunta al micro, oye, ¿quieren utilizar los recursos? Si lo permites, si en ese momento el micro no lo permite porque está utilizándolos, el controlador de DMA le tiene que decir al dispositivo de entrada-salida, aguanta un momento. Cuando el micro ya libera los recursos, entonces el dispositivo DMA le comunica al dispositivo controlador, ok, sí nos va a permitir usar los recursos. Cuando el micro le dice al controlador de DMA, ok, te lo permito y acabo de liberar los recursos, el controlador DMA le dice al dispositivo, ya puedes transferir, porque acaban de liberar los recursos. Y transfiere. Y el micro se preocupa de otras cosas, está haciendo otros cálculos, está haciendo algo distinto, mientras están utilizando esos recursos. Cuando termina, el dispositivo, entrada-salida, el periférico, le dice al controlador de DMA, ya terminé, y el controlador de DMA a su vez se lo comunica al micro. Terminó, ya puedes hacer uso de los recursos. Y eso a través de lo que tenemos aquí. Solicitud es el DMA request. Es una pregunta, es una solicitud que le hace el dispositivo de entrada-salida al controlador para que puedas utilizar sus recursos. Entonces, otra vez, el DMA request es la solicitud que le hace el dispositivo de entrada-salida al controlador DMA para que liberen los recursos. Otra vez, la solicitud es, la patita de solicitud es la señalización que hace el dispositivo de entrada-salida, digo, el dispositivo de entrada-salida al controlador DMA para que el micro libere los recursos. ¿Sí? Ok. El reconocimiento, que se le llama acknowledge, DMA, acknowledge. Knowledge es conocimiento. Acknowledge sería reconocimiento. Entonces, la patita de reconocimiento, si se fijan, es de salida de este dispositivo DMA. Es con el que el dispositivo de DMA le da a reconocer al dispositivo de entrada-salida, es con el cual el controlador de DMA le da a conocer al dispositivo de entrada-salida
que escuchó su petición o solicitud, que escuchó su petición o su solicitud. Después, el controlador DMA, a través de la patita de interrupción, pues ¿qué hace? Interrumpe al micro, manda una señalización de interrupción, una solicitud de interrupción al micro, con la patita de interrupción. Se la manda al micro o al controlador de interrupciones, se la manda para que el micro conteste o no, decida o no, ¿sí? Conteste o no, o decida o no. ¿Sale? ¿Cómo se hace? Vamos al siguiente diagramita, a este. Esto ya se los había explicado, ¿ah? Esta diapositiva. Ahorita la vuelvo a explicar nuevamente. Primero me voy a esta. Vamos a ver cómo se hace. Este es el dispositivo de entrada-salida que quiere interrumpir con DMA al microprocesador, pero no lo hace de manera directa, lo hace a través de un controlador de DMA, que es el 8237. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo primero que hace? ¿Se acuerdan? Se hace primero una solicitud. El controlador de disco a través de DREC manda una solicitud al controlador de DMA. Con DREC, este dispositivo de entrada-salida hace una solicitud al controlador de DMA con DREC. DREC, ¿qué significa? Solicitud de DMA. Es un DMA request. DMA request. Hasta ahí estamos bien. Si no está dormido u ocupado el controlador de DMA, el controlador de DMA le manda su respuesta al dispositivo de entrada-salida. ¿Con cuál? Con DAC, con el DMA Acknowledge. DMA Acknowledge, reconocimiento de DMA. DMA Acknowledge. Le contesta y le dice, ok, ya recibí tu solicitud. ¿Sí? Ahora el controlador de DMA le tiene que hablar al micro. Le tiene que hablar al micro. ¿Cómo le habla? ¿Recuerdan? Con su patita de interrupción, le hace una solicitud al micro de interrupción o de detención. De interrupción o de detención. ¿Sí? Que es el HRQ. Es un hold request en este caso, porque lo que le está solicitando es una detención, debido a que es un controlador de disco y va a ocupar la memoria, pues el micro no podría tomar algo del disco duro ni mandarlo a la memoria. Por eso le hace una solicitud de detención. Es un hold request, HRQ, hold request. El micro le tiene que responder y lo hace con HLDA, un reconocimiento de hold. Un hold acknowledge. Un hold acknowledge. Un reconocimiento de detención. ¿Hasta ahí estamos bien? Con ello, otra vez el controlador de DMA, cuando el micro ya le contestó con HLDA, el controlador de DMA le manda otro DAC, otro DMA request, DMA acknowledge al controlador de disco diciéndole, ya no las aceptaron y acaban de liberar el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. Ya lo liberaron. Puedes hacer uso de la memoria. Y hace uso de la memoria. ¿Sí me expliqué? Otra vez. Paso número 1. DREC. Un DMA request. ¿A quién? Al controlador de DMA.
El controlador de DMA le responde al dispositivo con DAC, un DMA Acknowledge, un reconocimiento de DMA Acknowledge. Ese fue el paso 2. Paso 3, ahora el controlador le tiene que hablar al micro y el micro le tiene que responder. ¿Cómo? Le manda una señalización de interrupción, el controlador de DMA al micro, o de detención. En este caso es una petición de detención. Es un HRQ, es un Hold Request. El micro termina de hacer lo que está haciendo. Mientras no le responda, el controlador de disco no puede hacer uso de la memoria. Pero cuando el micro le responde al controlador de DMA, lo hace con HLDA, que es un Hold Acknowledge. Sí, ya acepto la detención y te lo comunico a ti, controlador de DMA. En ese momento el controlador de DMA ya puede avisarle al dispositivo de entrada-salida con otra vez un DAC, un DMA Acknowledge, y le dice, ya puedes hacer uso de los recursos. El micro, por lo tanto, en ese momento libera el bus de datos, bus de direcciones y bus de control, y el dispositivo de entrada-salida, en este caso el controlador de disco, puede hacer uso de la memoria. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Déjenme ver qué más viene. Ok. Bueno, ¿aquí alguna duda, comentario? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Chéquense ustedes hoy en la tarde-noche, les subo al SAES sus promedios y algún comentario, pues me lo mandan al Classroom o mañana comentamos, cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿A los dos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho el haber estado el día de hoy por aquí. Y otra vez, acostumbrarnos a las clases. Vamos a echarle ganas. Tenemos que terminar con varias cosas, sobre todo laboratorios. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Se me portan bonito. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.